Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica y bienvenidos a Investagua, el mayor evento sobre agua en este 2021. Un evento que llega en un momento de transformación. Si antes de 2020 muchos de los retos de la gestión y el cuidado del agua eran ya urgentes, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han incrementado la necesidad de abordarlos con éxito en la próxima década. Con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta inexcusable, vivimos en un mundo en plena transición hacia la economía circular. Un mundo en el que la digitalización no es futuro, sino el presente más real, y un mundo que se la juega ante el desafío que plantea el cambio climático. Ahora más que nunca, con una sociedad y una economía golpeadas por el coronavirus, es momento de dialogar, colaborar y acordar hojas de ruta que permitan dotar de recursos a un sector que siempre devuelve mucho más de lo que recibe. Con esta idea nace Investagua, con la de reunir a todos los actores relevantes en la gestión del agua para que expongan sus planes y programas de inversiones y, sobre todo, para debatir cómo ejecutarlas. Si durante la semana pasada los protagonistas fueron el Gobierno de España, a través de su vicepresidenta Teresa Rivera, las comunidades autónomas con la participación de 9 consejeros y numerosas entidades locales y supramunicipales, a partir de hoy llega el turno de Latinoamérica. De la mano de las administraciones y empresas, conoceremos la situación actual en el continente y cómo afrontan la salida de esta crisis. Y es que estamos convencidos de que las sinergias entre ambos lados del Atlántico son una de las mejores armas para una recuperación más fuerte y más duradera. Para ello, hemos reunido a 20 ponentes de 12 países que desde aquí hasta el próximo jueves nos van a ofrecer sus razones para invertir en agua, pero también y especialmente nos indicarán en qué áreas es urgente hacerlo y cómo podemos financiarlo. Sin más, con el fin de inaugurar este bloque latinoamericano de Investagua, quiero dar la bienvenida a doña Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. La señora Méndez es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y especializada en Derecho Público. También cuenta con una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en 2004 ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En la Administración General del Estado cuenta con una larga trayectoria, pasando por varias subdirecciones, y también fue consejera económica y comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Ecuador. Desde 2018 ocupa este puesto de secretaria de Estado de Comercio. Doña Xiana, cuando quiera, es su turno. Querido Alejandro Maceira, director de IAGUA, queridos panelistas y asistentes, es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotros como muestra de la apuesta que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado de Comercio y desde el ICEX por el sector del agua, al que queremos colocar a la altura de otros sectores ya consolidados como las renovables o el ferroviario a nivel internacional. En esta estrategia de apoyo al sector del agua no podía faltar la dimensión iberoamericana. Como saben, siempre es difícil englobar bajo un titular Iberoamérica, realidades sociales, políticas y económicas absolutamente dispares. Sin embargo, en relación con el sector del agua, creemos que hay 4 elementos importantes más o menos comunes a la mayoría de los países de la región. El primero son los cambios políticos que en un mundo tan complicado como el agua generan una gran incertidumbre acerca del grado de colaboración público-privada tan necesaria para la modernización del sector. El segundo elemento podría ser el alto grado de urbanización de la región. De hecho, Iberoamérica tiene una característica especial con respecto al resto del mundo. Es la región más urbana del planeta. Además, la población urbana no deja de aumentar y en muchas ocasiones lo hace en asentamientos informales, lo cual también afecta a este sector. El tercer factor es la desigualdad. Todos sabemos que hay profundas desigualdades personales y geográficas en Latinoamérica y estas diferencias impactan de lleno en el mundo del agua a través de multitud de canales, desde las tarifas a la disponibilidad de infraestructuras y, en consecuencia, también a la calidad de los servicios. Y el último elemento en común sería la existencia de grandes necesidades básicas sin cubrir. La población de Iberoamérica ronda los 650 millones de personas y, aunque las fuentes discrepan, si optamos por las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, casi 80 millones de iberoamericanos carecen de acceso a agua segura,
400 millones no tienen acceso a un suministro de agua continuo y 200 millones no disponen de saneamiento. Es decir, que una buena parte del agua o no llega a las casas o no llega limpia o se vierte sucia al medio ambiente. Y no deja de ser paradójico precisamente que esto suceda en la región del planeta con más recursos hídricos. Creo que es necesario que seamos optimistas, a la vez que ambiciosos de todas maneras. Iberoamérica ha avanzado mucho en las últimas décadas, el agua va ganando peso en las agendas nacionales y regionales y hay países, regiones y ciudades cuyos servicios de agua son de primer nivel. En todo caso, hay aún grandes retos que deben ser abordados. Entre ellos, mencionaré 5. El cambio climático, la gobernanza, el acceso al agua, la reforma de las operadoras y también la política de tarifas. En cuanto al cambio climático, este se expresa con fuerza en la región a través del agua, en particular a través de acontecimientos extremos. Ciudades como la Ciudad de México, Santiago de Chile o Lima viven permanentemente bajo el fantasma del estrés hídrico. La subida también del nivel del mar está salinizando los acuíferos costeros de muchas naciones insulares, como Cuba, y en muchos países se complica la planificación basada en la alternancia de años de bonanza o de carestía. La seguridad hídrica es ya un problema que se podrá agravar en el futuro a causa de la mayor población, la mayor renta y las mayores necesidades agropecuarias. El segundo gran reto es mejorar la gobernanza. La proliferación de autoridades competentes en la gestión del agua, su automización y los consiguientes problemas derivados de la falta de capacidad de gestionar grandes proyectos y obtener financiación son muy comunes también en la región. A ello hay que sumar muchas veces un ordenamiento jurídico en cierta forma obsoleto. La gobernanza del agua es, pues, uno de los primeros problemas estructurales que debe abordar la región. La buena noticia es que se están dando pasos. Creemos sin duda que este es un aspecto donde la experiencia española puede resultar de valor. El tercero es el acceso al agua. Comentábamos antes la gran cantidad de iberoamericanos que no tienen agua limpia o saneamiento. La creación de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes seguirán siendo indudablemente ejes de negocio principal en los próximos años. Iberoamérica tiene mucho potencial para la desalinización, pero de momento la inversión en este tipo de proyectos en la región sigue siendo marginal en comparación con otras regiones del mundo donde este tipo de proyectos están muy extendidos. Y lo mismo con respecto al reuso, que no tiene por qué ser el futuro, sino el presente, al que ya están prestando particular atención los grandes países, especialmente para el reaprovechamiento agrario. No es solo, de todas maneras, cuestión de infraestructuras, importa y mucho la gestión eficiente del agua, que requiere reformas normativas, y esto nos lleva al cuarto gran reto, la reforma de las operadoras. De nada sirven las buenas infraestructuras si no están bien diseñadas, de nada sirven si no se garantiza un buen uso de las mismas, un buen mantenimiento, una operación solvente. De nada sirve generar agua para inyectarla en la red si el agua no está registrada y las fugas o las facturas no cobradas ascienden a una media del 40%. Gobernanza y reforma de las operadoras van unidos. La región necesita hacer una profunda reflexión y eso no es sencillo. España ofrece un completo abanico de soluciones desde la provisión pública hasta las concesiones, pasando por un amplio rango de asociaciones público-privadas muy diferentes y tenemos una gran variedad de elecciones, algunas positivas y otras negativas, de las que extraer también conclusiones interesantes. Además, España se encuentra entre los países pioneros y punteros en digitalización de las operadoras y la digitalización será una clave en la eficiencia y también clave de resiliencia ante el cambio climático. Nuevas infraestructuras, nuevas tecnologías y una gestión eficiente público-privada son muy difíciles sin tarifas adecuadas, el quinto y último gran reto del sector. Debido a los problemas de renta y la carga política de las decisiones sobre los modelos de gestión, las tarifas son un tema particularmente sensible. Lo que es indiscutible es que los meros subsidios no son sostenibles ni ecológica ni económicamente, porque el 60% de los países de la región tiene esquemas tarifarios urbanos que no permiten cubrir los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras existentes. En conclusión, podemos decir que en Iberoamérica existen múltiples retos de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad que provocan escasez, aunque la región sea rica en agua. Y la realidad es compleja, diversa y evoluciona en general a mejor a pesar de la magnitud de los retos. Esa dinámica de cambio abre la puerta a muchísimas posibilidades de colaboración y de negocio. Y es necesario convertir esas posibilidades en realidades, lo cual exige profundizar o poner en marcha reformas. Pero en un momento de aceleración de los cambios como el que atravesamos, es razonable que estos desafíos estén en la agenda de prioridades. ¿Y qué podemos hacer desde España? Lo primero que vamos a hacer, como comentaba al principio, es apostar decididamente por el agua. No solo es un sector de futuro, por las razones mencionadas, sino que estamos convencidos de que España también puede aportar. Tenemos una larga experiencia porque en España hay múltiples realidades y se ha construido a partir de sus diferentes necesidades múltiples soluciones para abordar simultáneamente los abastecimientos urbano, agrícola e industrial,
manteniendo al mismo tiempo la mayor biodiversidad de Europa. También somos un referente en cuanto a presencia empresarial y colaboración con Iberoamérica. Y tenemos una gran comunidad empresarial en todos los eslabones de la cadena de valor, desde las ingenierías especializadas hasta los grandes grupos de construcción y operación de infraestructuras, pasando por empresas de referencia en digitalización. En el plano institucional, vamos a aumentar el número de actividades que organiza ICEX en este sector y buena parte de las oficinas económicas y comerciales de la región van a publicar anualmente estudios de mercado sobre el sector del agua. Cuando la situación epidemiológica lo permita, reanudaremos también las visitas de autoridades extranjeras y estamos trabajando para recuperar los cursos de formación de autoridades latinoamericanas. Además, vamos a incrementar nuestra colaboración con las instituciones financieras multilaterales, cuya labor es especialmente importante en la región, no solo en la financiación de proyectos, sino también en la prescripción. Realmente creemos que España es una potencia en agua y queremos y debemos proyectar esa idea en el exterior. Lógicamente, la estrategia del agua no se limita a Iberoamérica, pero como mencionaba al principio, varios de los países prioritarios para nuestra estrategia están en la región, a la que siempre prestamos una atención especial. Y ya en este trimestre tendremos varias actividades que merece la pena destacar. El agua va a ser uno de los temas estrella en el partenariado para el desarrollo que vamos a organizar en Guatemala a finales de mayo, el 31 de mayo. En junio habrá unas jornadas con autoridades brasileñas y de Brasil esperamos también recibir una delegación en el último trimestre del año, si la pandemia lo permite. Y por último, estamos estudiando la financiación del Fondo de Internacionalización de la empresa española, el FIEM, de varios proyectos de agua en 3 países de la región y estaríamos encantados de recibir y analizar más peticiones. Actualmente América Latina recibe aproximadamente el 35% de los créditos FIEM aprobados entre 2011 y 2020 y para hacerse la región representa el 30% del total de su cartera. Sin embargo, el sector del agua y medio ambiente supone solo el 5,3% del total de créditos FIEM otorgados en el periodo y para hacerse el sector del agua, residuos y sector medioambiental solo representa el 2,7% del riesgo total. De esto se deriva que existe un gran potencial de apoyo e interés por parte de la Secretaría de Estado de Comercio en apoyar este sector con instrumentos financieros oficiales. Concluyo deseando que estas jornadas y sesiones resulten útiles, esclarecedoras y dando la enhorabuena a IAGUA por la iniciativa y muchas gracias a todos por su atención. Alejandro, cuando quieras. Pues Siana Méndez, secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración del bloque latinoamericano de Investagua. Yo creo que ha perfilado perfectamente varios de los temas que abordaremos estos 4 días. Y sin más, vamos ya con esta sesión de planes de inversión en los países de América Latina. Como decía, América Latina afronta el reto de mejorar el acceso, la calidad y la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Y para analizarlo hemos reunido a altos representantes de diferentes instituciones y países de la región que nos van a exponer las inversiones, planes y programas previstos para la gestión y las infraestructuras del agua en los próximos años. Para comenzar esta sesión de hoy es un honor, un gusto tener con nosotros a Frans Rojas, coordinador de la Agenda de Agua de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF. Frans es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, magíster en Hidráulica e Ingeniero Civil de la UNAM con la medalla Gavino Barreda y acumula una experiencia de más de 30 años en América Latina. Fue coordinador del Banco Mundial en Bolivia, asesor principal de agua de la cooperación alemana en Perú y Bolivia durante 12 años, condujo el ente regulador de agua de Bolivia por nombramiento presidencial, fue gerente nacional de Ingeniería y Normas Técnicas y antes subgerente de estudios en la Conagua de México. Fue consultor de organismos internacionales en 3 continentes y cuenta con varios libros publicados. Frans, bienvenido a Investagua y cuando quieras es tu turno. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta sesión. Felicitarles por esta importante iniciativa y vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Me dicen si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente, Frans. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Me toca presentar sobre los retos y oportunidades de agua en América Latina y el Caribe, muy de la mano con como lo vemos desde CAF, y por supuesto también buscando sinergias con otras instituciones. Para ello voy a concentrarme en dar un breve pincelazos. La secretaria de Comercio ya nos daba algunas cifras muy interesantes. Posteriormente, cuál es la acción de CAF en la región, y finalmente, probablemente lo más rico, hablar sobre los desafíos y la perspectiva en la región. Bien lo señalaba la secretaria Méndez, América Latina y el Caribe puede ser denominada el continente de las aguas, porque posee una alta disponibilidad hídrica, el 30% de la disponibilidad del planeta, con un promedio de 28.700 metros cúbicos por habitante por año. No obstante, su distribución es asimétrica y por lo tanto tenemos países como Perú con una altísima disponibilidad hídrica, México que en promedio se va acercando al nivel de estrés hídrico, y tenemos algunos otros países, sobre todo insulares, que ya están con una franca situación de estrés hídrico, ¿no? Pero aún así, dentro de cada uno de estos países, y vale la pena citar Perú, que además nos acompaña también el presidente Sunás, aún con esta disponibilidad hídrica podemos ver que una gran cantidad se concentra en la Amazonía, y por ejemplo en la costa, en toda la zona de la costa que aglomera cerca del 80% de la población peruana, tiene un solo 2-3% de disponibilidad hídrica, ¿no? Entonces, estas asimetrías también se dan al interior de los países, y eso genera obviamente presiones sobre el recurso y posibles conflictos también. Desde la perspectiva de brechas de acceso, y después me referiré a las brechas de calidad. Estos son los datos del programa de monitoreo conjunto, que nos habla de que del acceso básico, que sería lo primigenio, lo esencial, todavía 21 millones de personas carecen de acceso básico al agua, es decir, que no tienen una pileta o una fuente mejorada en menos de 30 minutos ida y vuelta, y por lo tanto tienen que recurrir a distancias mayores para hacerse de un poco de agua, pero además sin la garantía de que sea potable. Y si subimos el nivel y queremos hablar sobre agua segura, es decir, que tenga disponibilidad cuando se requiera y además que sea potable, encontramos que 165 millones de personas no tienen esta condición, y por lo tanto reciben agua intermitente o no necesariamente potable, que garantice niveles de nutrición y alimentación adecuados. En saneamiento tenemos 83 millones sin acceso básico, y lo más crítico son que de estos 15 millones todavía defecan al aire libre, y eso impone una restricción muy alta, no solamente por los riesgos a la salud y a la seguridad que se enfrentan las personas que tienen que ir a hacer sus necesidades porque no tienen un baño al aire libre, sino también por esta relación o correlación que ya muchos estudios han detectado sobre la defecación al aire libre y el retraso en el crecimiento. Y en términos de aguas residuales, yo creo que es el mayor reto en la región, más de 300 millones, 327, según las cifras del JMP. En las ciudades carecen de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto las ciudades vierten el equivalente a esa cantidad traducida de habitantes en agua a los cuerpos receptores contaminados. Estas son brechas de acceso, no nos vamos a entrar a otro tipo de brechas de acceso, salvo basta citar de que también en términos de riego, por ejemplo, hay un 75% de suelos con potencial agrícola que no son irrigados. Y esto tiene que ver con muchas restricciones, una de ellas restricciones también a la tenencia de la tierra y otras dificultades estructurales que imponen el desarrollo, siendo la agricultura, el riego y la agricultura uno de los pilares fundamentales en muchas economías de la región. Tenemos también brechas de calidad y sostenibilidad, temas de eficiencia, bien lo señalaba la secretaria Méndez, un 40-45% de pérdidas o de agua no facturada que van en contra precisamente de esa meta que se habla del ODS sobre la eficiencia en el uso de los recursos, además que es un volumen de agua que ya ha pasado todo el nivel de tratamiento y por lo tanto se han generado costos químicos,
de personal para tratar el agua y sin embargo se pierde, sea por pérdidas físicas o fugas o por pérdidas aparentes por inadecuada medición o usos clandestinos u otros. Y en términos de sostenibilidad, hay un dato muy interesante del GLAS, de este documento de informe de evaluación, donde de los 15 países que reportan de América Latina este informe, 9 de ellos señalan que tienen al menos, que no cubren ni siquiera el 80% de los costos de operación y mantenimiento de los mismos. Y por lo tanto, esta cifra debe preocuparnos porque estamos planteando ante la pandemia y ante otras situaciones también que vienen estructurales la necesidad de que las empresas tengan una sostenibilidad al menos operativa y que los subsidios vengan focalizados donde más se necesita. Hay temas también de retos sobre la gestión integral del recurso hídrico y creo que ahí con las confederaciones hidrográficas en España hay mucho trabajo recorrido, pero en nuestra región solo el 35% de los países reconocen que han avanzado en la gestión integral del recurso hídrico, por lo tanto la diferencia o el 65 sobre 100 todavía reconoce que no tiene bien aceptada la configuración de la gestión integral del recurso hídrico base para la gobernanza de los recursos. Y sin duda la región es vulnerable también al cambio climático y se puede ver reflejar esto viendo que en los últimos 15 años ha habido un 40% en el aumento de la frecuencia de inundaciones en la región, con costos y daños económicos considerables. ¿Qué estamos desde CAF haciendo? Creo que un breve pincelazo. CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, nació en el 70 con 5 países andinos, que ahí su nombre, Corporación Andina de Fomento, y con 700 millones de activos. Hoy por hoy son 19 los miembros de CAF, incluyendo a España y Portugal, con unos activos de 41.000 millones como tal. Y dentro del sector agua, en los últimos 10 años, CAF ha invertido alrededor de 6.900 millones de dólares, y ha apalancado recursos, sea de otras multilaterales o de contrapartes nacionales o subnacionales, por un equivalente a 7.300 millones. Por lo tanto, se ha movilizado más de 14.000 millones en la región en términos de agua, beneficiando a 24 millones con una distribución donde pueden ver que el mayor peso específico ha estado en agua y saneamiento, si bien también en riego y en drenaje hay resultados interesantes. Por ello planteamos desde CAF nuestra estrategia de agua, que la pueden bajar en el sitio web que está ahí señalado, que tiene como paraguas la seguridad hídrica y con 5 objetivos estratégicos. El primero es destinado a que nadie quede atrás, acceso seguro y eficiente al agua y el saneamiento. El segundo, a la protección de los ecosistemas y la reducción de la contaminación. El tercero y cuarto están asociados a los temas de riego, enfocando el tercero más en un sentido de equidad al riego familiar o de pequeña escala, mientras que el cuarto está asociado a desarrollo de proyectos multipropósitos, a la agroindustria y agroexportación. Y finalmente el quinto, que es transversal a la mejora de la gobernanza hídrica como tal y a la prevención de extremos asociados al agua como son las sequías e inundaciones. Algunos ejemplos muy rápidos de lo que hemos estado haciendo en la región. Me parece importante porque tiene que ver mucho con este tema de que nadie quede atrás, el trabajo en las áreas rurales. Tenemos un programa en Bolivia que ya CAF ha invertido más de 385 millones y generado también un cofinanciamiento de un 20-25% como tal, con 2.800 proyectos rurales, en cada localidad un proyecto, beneficiando a más de 2 millones de habitantes, mediante fases sucesivas que además nos han generado lecciones aprendidas para poder mejorar, no solamente en términos de asistencia postproyecto, fortalecimiento institucional, para que no sean solamente temas de infraestructura, sino también en nuestra última fase estamos incorporando el vínculo con saneamiento, con higiene y nutrición, es decir, el nexo agua y salud muy internalizado en nuestra perspectiva de esta última etapa. En términos de saneamiento, como otro ejemplo, también un acompañamiento importante en Panamá, más de 10 años trabajando en Panamá en diferentes proyectos de alcantarillado y de saneamiento. Acá es importante mencionar la articulación con otras entidades multilaterales con las que se ha estado trabajando
en los diferentes proyectos, colaborando de manera muy activa en la planta más importante de Panamá de aguas residuales, Juan Díaz, que además incorpora elementos de economía circular porque tiene la generación de energía como parte inmanente de la planta y se está trabajando ahora en una fase 2 como tal. Proyectos de riego importantes, no solamente los familiares, sino, por ejemplo, en Perú, donde se ha habido un aporte de más de 300 millones de dólares para beneficiar con 115.000 hectáreas bajo riego, que implica una presa muy importante de más de 90 metros de altura, canales para finalmente transformar una zona que era casi un desierto en una zona que es un valle próspero y por lo tanto con mucha importancia, no solamente en términos de riego, sino de generación de empleo y de dinamismo en la economía. Tenemos proyectos de drenaje pluvial, algunos de manera específica o importante, como los que tenemos en Argentina, pero también otros muy vinculados como el que estoy proyectando en Brasil, con una serie de proyectos que van de la mano con lo que es la concepción de desarrollo urbano y por lo tanto el manejo de control de inundaciones en las ciudades. Todos estos proyectos tienen un componente de desarrollo urbano, un componente vial y también un componente de control de inundaciones que muestran también una senda en la cual estamos trabajando y que podríamos profundizar. ¿Cuáles son los desafíos y la perspectiva que tenemos? Son estos 5, podemos agrupar en estos 5 puntos. Primero, la recuperación de los servicios de agua y saneamiento. Nosotros llevamos una investigación con varias empresas de agua muy puntuales donde vimos que claramente han tenido un problema de liquidez muy, muy fuerte, ¿no? Algunas incluso comprometiendo sus recursos para poder pagar a tiempo costos de energía, ¿no? Y con la amenaza además de las empresas de energía de cortar la energía a las empresas de agua y por lo tanto no poder proveer el servicio de agua potable, pensiones como ellas, o también hasta poder comprometer los recursos de salarios en algunas otras empresas. Entonces esta situación obviamente nos ha llevado que desde CAF planteemos de una manera seria cómo poder ayudar a las empresas de agua y hemos desarrollado una línea de liquidez de 200 millones de dólares para que las empresas puedan acceder para cubrir sus costos operativos, gasto corriente o también pequeñas medidas que puedan o mejorar ingresos o reducir costos, ¿no? Y estamos de la mano haciendo una consultoría, identificando en varias de estas empresas de agua sobre estas medidas de corto plazo que, como digo, pueden ser desde planes cortos de reducción de pérdidas o pueden ser de eficiencia energética, que eso obviamente tiene una clara reducción de costos y que en la región hay toda una agenda pendiente. Y también, y vale la pena mencionar, de la mano de una empresa consultora española, estamos llevando a cabo el desarrollo de una herramienta y algunos diagnósticos sobre transformación digital, porque si algo marcó la diferencia entre las empresas de agua en América Latina versus las europeas, por ejemplo, fue el tema de transformación digital. Mientras que en varias ciudades europeas con las que pudimos hablar, vimos que todo el manejo operativo que se hizo ante la pandemia podía manejarse desde una escala, de un telecontrol. En el caso de América Latina, muchas empresas tuvieron que improvisar, dedicando recursos, personal, exponiendo personal para que pueda hacer el manejo de válvulas, la gestión operativa y poder destinar el agua en algunas otras zonas, dado que en las zonas céntricas, por ejemplo, donde estaban las empresas ante las cuarentenas, dejaron de trabajar y por lo tanto hubo el teletrabajo y eso generó obviamente una distribución distinta sobre los consumos de agua, concentrándose en las zonas residenciales y no tanto en las comerciales o industriales. Este tipo de cosas que podrían parecer triviales, obviamente desde el punto de vista de gestión operativa no lo han sido, y si las empresas estarían mejor preparadas a poder manejar esto, teniendo todo el manejo no solamente operativo, comercial, de atención al cliente, pues serían las cosas mucho más controlables y fáciles. Por lo tanto, nosotros desde CAF estamos muy empeñados en impulsar esta agenda de transformación digital.
Un segundo elemento tiene que ver con no dejar a nadie atrás, no solamente porque este es el postulado del ODS 6, de la Agenda 2030, sino porque creemos que es importante avanzar y se ha demostrado con la pandemia que el primer frente de defensa ante la pandemia es el agua. ¿Y cómo hacerlo si vemos que todavía hay más de 20 millones de personas que no tienen un acceso básico y que hay una cantidad de más de 100 millones que tienen un acceso, pero a veces algunas horas al día o incluso a la semana de agua o que no viene necesariamente potable? Por lo tanto, ese es un aspecto que queremos impulsar mucho y eso nos lleva también a repensar algunos proyectos de última milla, pensando en soluciones que puedan ser mucho más económicas y que puedan permitir este acceso a la gente más vulnerable. Y sin duda, eso tiene que ir de la mano con una gobernanza. Ya lo mencionaba la secretaria Méndez también sobre esta necesidad de la reforma de los operadores. Creemos que eso tiene que ver efectivamente con un tema de gobernanza. Un tema donde están involucrados temas de instituciones, que ese es el acrónimo del IPR, instituciones, políticas públicas y regulación. Necesitamos reguladores que realmente hagan su rol, cumplan su rol, que tengan las atribuciones para hacerlo. También de políticas públicas que incentiven, por ejemplo, la agregación de mercados, que incentiven que los subsidios vayan directamente a beneficiar a la gente de escasos recursos y todo este entramado bajo una sólida institucionalidad que en los últimos años vemos que ha sido afectada en varios países de la región. Un tercer elemento tiene que ver con la reducción de la contaminación, esta agenda pendiente que mencionaba al principio, de más de 300 millones de personas que descargan en ciudades sin tratamiento y por lo tanto queremos seguir impulsando. Tenemos un pipeline importante de plantas que estamos financiando actualmente, pero quisiéramos hacer más. Y eso tiene que ser también a partir de que los países puedan priorizar estas solicitudes y por supuesto nosotros estaremos encantados de poder atenderlas. Y obviamente vinculado al tema de economía circular, no solamente porque sea un tema que para muchos puede ser de boga o de moda, sino porque vemos que en muchas regiones hay un estrés hídrico, hay una falta de disponibilidad hídrica y por lo tanto promover el reuso, por ejemplo, de las aguas residuales tratadas para riego y reducir esa presión que se tiene sobre un recurso natural serían importantes de llevar a cabo en la región y por otra parte también reducir costos, por ejemplo, a partir de la autogeneración de energía para operar por lo menos las plantas de tratamiento sin tener que depender de generadoras. Un cuarto punto tiene que ver con la gestión de sequías y el control de inundaciones. Vemos con preocupación que hay sequías profundas, por ejemplo, en el norte de Chile, que tienen más de 10, 12 años con sequías muy fuertes y que eso les está llevando obviamente a desalaciones y otro tipo de soluciones, pero también en contraste vemos que las inundaciones han aumentado de manera sustancial. Hablamos de un 40% comparado con el 15%, pero si extendemos el periodo a 30 años, vemos que incluso esta frecuencia ha aumentado más del 60-70%. Por lo tanto, son claros indicios y necesitamos trabajar en control de inundaciones, pero no solamente con infraestructura gris, con infraestructura dura y pura, sino también, que le llamamos medidas estructurales, sino también con medidas no estructurales como sistemas de alerta temprana, sistemas de información y por supuesto incorporar también soluciones basadas en la naturaleza. El manejo de humedales, por ejemplo, que tiene una importantísima función para control de inundaciones, son acciones que quisiéramos implementar y que en algunos casos todavía aislados estamos haciéndolo, pero quisiéramos hacer mucho mejor. Y por supuesto la gestión integral del recurso hídrico, por los indicadores que mencionábamos. Todavía en muchos países, si bien en la mayoría hay postulado como ley el avanzar en la gestión integral del recurso hídrico, en la práctica vemos que son pocos los países que lo han implementado, que tienen consejos de cuenca, que serían el equivalente a las confederaciones hidrográficas, y por lo tanto trabajar en esta gobernanza un poco descentralizada, pero a su vez ordenada, que evite conflictos socioambientales y presiones, es una agenda que todavía tenemos pendiente en la región y quisiéramos avanzar más y mejor. Y finalmente el tema de riego, hay un potencial importantísimo, ¿no?, que la región puede aportar no solamente dentro de la región, sino al mundo, en términos de seguridad alimentaria, y por lo tanto vemos
que hay un 75% de tierras, y no me estoy refiriendo a las boscosas, sino a aquellas donde se practica la agricultura de secano, que pueden ser equipadas, inclusive incorporando elementos de tecnificación. Para nosotros es muy interesante ver, por ejemplo, en unos proyectos que tenemos en Bolivia, que a nivel de agricultura familiar, a nivel de agricultura donde una familia tiene 1 o 2 hectáreas, no tiene más, estamos incorporando riego tecnificado a través de sistemas de goteo, sistemas de aspersión, y vemos que eso funciona. Entonces, si podemos hacerlo a pequeña escala, ¿por qué no hacerlo mucho más amplio y a gran escala, vigilando o promoviendo esta conservación del agua? Nos parece que es factible y posible. Algunas herramientas que tenemos dentro de CAF para impulsar mayor inversión, tenemos este programa de recursos no reembolsables que llamamos PPCA, donde ya tenemos 14 estudios que estamos en curso en diferentes países. Son recursos que vienen a partir de la solicitud oficial de los países, en muchos casos sea por la Secretaría de Planificación o Viceministerio de la Inversión Pública, y que estamos apoyando, como digo, con recursos no reembolsables que además permiten generar un pipeline de proyectos más adelante. Por ejemplo, para este año tenemos estos estudios que vamos a lanzar en licitación, y son licitaciones internacionales, por lo tanto, también las empresas de América Latina y de Iberoamérica en general, incluyendo Portugal, España, por supuesto, son bienvenidas a participar. Estas convocatorias se plantean en la hoja web de CAP, y estas son las que tenemos previstas sacar en este año, que responden a los estudios de preinversión y obviamente con la expectativa de que puedan convertirse luego en proyectos en ejecución. Finalmente quisiera concluir con 4 puntos importantes. Primero, reiterar que América Latina y el Caribe ha estado y sigue siendo muy afectada por el COVID-19. Si bien el 8% de la población mundial vive en América Latina, registraba a diciembre del 2020 19% de los contagios acumulados y 28% de las muertes. Esto nos tiene que llevar a una reflexión que seguramente trasciende el sector de agua y tiene que ver con temas de salud, de institucionalidad, pero sin duda entendiendo que el agua y saneamiento es el primer frente de defensa, tenemos que hacer más y mejor. Las empresas para eso deben y necesitan recuperarse. La línea de CAF y otros instrumentos e incentivos gubernamentales son necesarios para la reactivación. Aquí es importante que los gobiernos no dejen solas a las empresas para que ellos puedan ver de dónde sacan mayores recursos para poder brindar la exigencia que se pide y que se necesita, cuando del otro lado se han visto afectadas por diferentes políticas comprensibles, por supuesto, pero en las cuales en muchos casos no se ha cobrado a toda la población morosa, se ha dado facilidades de pago en varios meses y obviamente una serie de decisiones de política pública, pero que sin duda han afectado la liquidez y por lo tanto es necesario ahora apoyarlos en recuperar esa sostenibilidad financiera que necesitan. Y para eso es crucial, como decía, avanzar en la transformación digital de los prestadores, en términos de avanzar también en que nadie se quede atrás. Es importante, y aquí voy a dar un dato muy importante, por lo menos necesitamos duplicar la inversión en agua, en WASH. De lo que tenemos en la región, nuestras estimaciones son que por lo menos necesitamos duplicar. Algunas, incluso organismos hablan de hasta triplicar, pero sabemos también de que más allá de las cifras, lo importante es que tenemos que acelerar y aumentar el esfuerzo. Y este es un esfuerzo que no solamente tienen que ser los gobiernos, estamos las multilaterales para apoyar ello, pero también está la participación pública y privada. Y ahí buscar mecanismos como el financiamiento combinado, este blended finance, que tiene que ver con combinar créditos concesionales con créditos comerciales. Creemos que hay muchas instituciones comerciales que podrían movilizar recursos hacia agua y saneamiento, obviamente con el respaldo, por ejemplo, de multilaterales que puedan darle esa confiabilidad, y por eso en esta mezcla de financiamiento combinado con el aval de multilaterales es posible apalancar o catalizar recursos comerciales. También están los fondos climáticos
Varias veces hemos visto estadísticas donde nos muestran que en términos de adaptación, por ejemplo, el grueso se va a temas de energía y muy poco se destina a lo que es adaptación en agua, cuando es fundamental para este tipo de atenciones. Consolidar, por supuesto, la gobernanza del agua, porque no es posible pensar en aumentar inversión si es que esto no va de la mano con tener instituciones sólidas, transparentes, que puedan rendir cuentas, y para eso necesitamos regulación y políticas públicas claras. Y finalmente, esta reactivación y el desarrollo ulterior pueden ser más verdes, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, incidiendo nuevamente en el enfoque de economía circular y las 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar, y por supuesto también buscar una mayor intersectorialidad. Sobre todo lo hemos visto con claridad en los ámbitos rurales, donde vemos que una intervención efectiva, eficaz, va de la mano si es que están juntos agua, saneamiento, salud, centros educativos, en una perspectiva territorial, y que eso realmente garantice un desarrollo rural y un desarrollo sostenible eficaz. Hasta aquí quería compartir algunas de las reflexiones. Me he llevado 26 minutos, así que creo que he estado a tiempo. Muchas gracias, Alejandro, y atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Franz, coordinador de la Agenda del Agua de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. No solo es que te hayas ajustado perfectamente al horario, sino que lo has aprovechado en toda su extensión, con una brillante presentación de, yo creo, una de las personas que más sabe de agua en la región latinoamericana, como no puede ser de otra forma. Recupero algunas de las ideas que has puesto sobre la mesa, porque yo creo que es muy interesante para fijar debates posteriores. Por un lado, digamos, esa definición de la región latinoamericana como continente de las aguas, pero con una distribución muy asimétrica que provoca problemas tanto de escasez como de abundancia en otros momentos. También nos has expuesto esas brechas de acceso, desde los 21 millones de personas sin acceso básico al agua, pasando por los 83 millones sin acceso al saneamiento, 165 sin agua segura y 327 sin tratamiento de aguas residuales. En cuanto a la acción de CAF, nos has resumido la estrategia de agua, esa hoja de ruta que os guía, en la cual pues, digamos, se prima la seguridad hídrica por encima de otras consideraciones y se buscan los objetivos de acceso seguro, reducción de la contaminación, mejora de la irrigación y también los grandes proyectos en multipropósito y la mejora de la gobernanza. Destaco también algunos de los proyectos de los que nos has hablado. Mi Agua en Bolivia, con una inversión de 385 millones de dólares. El saneamiento en Panamá, que ya en el que venís trabajando en la última década, con más de 828 millones de dólares. El riego en Perú, con una inversión de 300 millones de dólares. Y esos proyectos de drenaje y control de inundaciones en Brasil. También me quedo con esas acciones que está llevando CAF en este periodo 2021-2022 a modo de recuperación de post-COVID. Por un lado, valga la redundancia, la recuperación de los servicios de agua y saneamiento con una línea de liquidez para empresas del agua e incidencia muy importante esto en la transformación digital, que se ha revelado como una de las claves para mantener los servicios de agua durante esta pandemia. También, como no, la reducción en la contaminación, el riego y la agricultura resiliente y siempre, por supuesto, teniendo el objetivo de no dejar a nadie atrás en cuanto al acceso al agua y al saneamiento. Franz, como te decía, muchísimas gracias por esta presentación y esperamos después en la ronda de preguntas incidir en alguna de estas cuestiones. Un placer, atento, me quedo atento. Fenomenal. Y bueno, pasamos de un organismo multilateral, un banco multilateral como CAF, que nos ha dado una visión general de la región, y nos centramos en un país, en uno de los países sin duda siempre de actualidad en temas de agua, con una institucionalidad muy potente, muy desarrollada. Y en este caso tenemos con nosotros
a don Iván Lusic, que es el presidente ejecutivo de SUNAS, el regulador peruano. El señor Lusic es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Concepción en Chile. Cuenta también con estudios en regulación tarifaria y economía de la biodiversidad. Es miembro del Consejo Académico de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, docente e investigador en Economía Ambiental y en Regulación de los Recursos Públicos y de los Recursos Hídricos. Iván, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Investagua y cuando quieras es tu turno. Muchas gracias, Alejandro. Primero, un agradecimiento a Investagua por esta invitación, saludarte a ti, a todo tu equipo, también a la señora Xiana Méndez, a Fran Rojas, coordinador de la Agencia Agua de la CAF, además de su excelente presentación que nos da un marco ya para ir en lo específico al caso de Perú, y a todos los representantes pues, de las comunidades autónomas y locales, ¿no? Tanto de España como de América Latina, a los asistentes, todas y todas. Si me permiten, voy a hacer voy a compartir mi pantalla. Me indican si... Sí, perfectamente, Iván. Perfecto. Entonces, desde el regulador de los servicios de agua potable y saneamiento en el Perú me toca responder por qué invertir en agua, ¿no? Y para ello hemos preparado una presentación donde empezamos describiendo la institucionalidad del agua potable y saneamiento en el Perú, luego un poco cuantificar las brechas, cuánto se ha avanzado en términos de inversión y cuánto queda por invertir, así como también qué oportunidades hay desde la perspectiva de las asociaciones público-privadas para cerrar la brecha, cuáles son los esquemas de financiamiento que estamos utilizando y finalmente todo este esfuerzo, como ya lo ha mencionado muy bien Franz Rojas, van a ser sostenibles en tanto podamos aprovechar los ecosistemas proveedores de agua de manera sostenible, es decir, cómo buscamos soluciones basadas en la naturaleza. Con respecto a la institucionalidad, en el Perú tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como el ente rector, que se encarga además de financiar muchos de los proyectos, ¿no? Y en algunos casos también ser un ente ejecutor, conjuntamente con los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos 24 regiones en el Perú y los gobiernos regionales tienen también la posibilidad de utilizar su presupuesto público para financiar proyectos de agua potable y saneamiento. Luego el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda que se encarga de mejorar la gestión de las 50 empresas municipales que tenemos a nivel nacional, salvo la empresa de Lima, que es una empresa pública. Así como también intervenir en aquellas empresas municipales que no están haciendo bien su trabajo. En la actualidad son 19 las empresas intervenidas por este organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, al gobierno central, como para transferir tecnología, mejorar la gestión y financiamiento. Luego los gobiernos locales, las municipalidades provinciales que son dueñas de las empresas de agua y bueno, a nivel rural, las municipalidades distritales que tienen la función de garantizar la prestación, ¿no? Y el regulador SUNAS, que es un regulador económico de los prestadores de los servicios. En el ámbito urbano tenemos empresas prestadoras y también en pequeñas ciudades los operadores especializados o las unidades de gestión municipal quienes brindan directamente los servicios y en el ámbito rural las organizaciones
comunales. Tenemos una gran atomización de prestadores, por ello es que también desde el sector de agua potable y saneamiento se está trabajando mucho en la integración de prestadores, ¿no? De las 50 empresas de agua, nosotros consideramos que deberán quedar, luego de un proceso de integración, 20 o 25 como mucho, y de esa manera aprovechar las economías de escala y también de ámbito que se presentan, ¿no? Entonces, como organismo regulador, es un regulador económico que tiene como función principal aprobar las tarifas de agua potable y de saneamiento a nivel nacional en las ciudades, en todas las ciudades del país, pero para cada uno de los prestadores, para cada uno de las empresas. Y como regulador tenemos siempre velar por mantener el equilibrio, ¿no?, entre la calidad de la prestación y las tarifas de agua, considerando que la restricción aquí está dada básicamente por la capacidad técnica, por la capacidad financiera de los prestadores. O sea, un regulador no puede exigir más allá de estas capacidades reales de las empresas de agua para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento. Por eso es que es importante que estas empresas accedan a financiamiento, accedan a distintos esquemas para poder invertir y cerrar las brechas, ¿no? Porque en esta función que tiene el regulador, básicamente está orientada a la conducta de estos operadores en el mercado, y para esto el órgano regulador tiene la facultad de normar, tiene la facultad de determinar y aprobar las tarifas a cobrarse, a fiscalizar en tanto no se logre la calidad del servicio asociada a esas tarifas, y también resuelve en segunda instancia administrativa los problemas comerciales y operativos que se establezcan entre las empresas y los usuarios de los servicios. Algo que es muy importante en el Perú es que los organismos reguladores son autónomos, técnicos, económicos y administrativos del gobierno central y trascienden la administración de gobierno central, con lo que su independencia para la fijación de tarifas es muy importante. ¿Cuáles son las brechas? Las brechas las mostramos en este cuadro. Si queremos leer básicamente entre las principales se encuentran el porcentaje de viviendas en el ámbito rural cuya agua no cumple con los niveles mínimos exigidos de cloración. O sea, el 97% de los hogares no tienen agua segura en el ámbito rural. En el ámbito urbano son 48% las viviendas que no tienen dentro del hogar agua segura, ¿no? Y respecto a la calidad del servicio vinculado a la continuidad, son 27% de las viviendas en el ámbito urbano que no tienen agua o reciben solo menos de 6.5 horas de agua al día, ¿no? Población rural sin acceso a la red, 34%, ¿no? Y urbana sin acceso a la red, 9.25, ¿no? En lo que es el alcantarillado, la recolección de las aguas residuales, en el ámbito rural, 54% de las viviendas no tienen este sistema de recolección de aguas residuales, y en el ámbito urbano 10%, ¿no? Lo que es tratamiento de aguas residuales, hay una brecha de 20%, ¿no? Y hasta hace poco esta brecha era mucho mayor, pero a partir de la puesta en operación del tratamiento de aguas residuales a través de APPs en Lima Metropolitana es que se ha reducido la brecha de manera considerable, ¿no? Con respecto a
El monto de la brecha y calculado recientemente en el Plan Nacional de Infraestructura, se estima que son 118.000 millones de soles. Esto es aproximadamente 28.000 millones de euros de brecha para lograr en el largo plazo agua y saneamiento con los niveles de calidad, ¿no? Y en términos de costos son 1.482 euros por conexión, lo que implica cerrar la brecha, ¿no? En lo que es la brecha de infraestructura natural, vemos que año a año se van perdiendo bofedales, bosques andinos, bosques tropicales, ¿no? Pajonales, etcétera, páramos que permiten regular el ciclo hidrológico, ¿no? Y garantizar la disposición de agua allí donde las empresas tienen sus bocatomas, ¿no? Esto es importante porque, si bien es cierto, como ya lo mencionó Franz, hay una asimetría en la distribución de agua en el Perú. La costa es un desierto y donde se concentra el 80% de la población, y también donde se genera cerca del 80% de la producción nacional. Esta depende de los ecosistemas, de la salud de los ecosistemas, tanto en la región andina como en la región amazónica. Y lo que vamos observando en los últimos años es una pérdida creciente de esta infraestructura natural, ¿no? Son 548.000 hectáreas las que se han perdido y representan el 8% de la superficie de estos ecosistemas. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto, ¿no? El Plan Nacional de Saneamiento estimó el año 2017 que se debieron invertir 49.543 millones de soles, esto es 12.000 millones de euros, ¿no? Siendo el gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la principal fuente, pero el ritmo de inversión ha sido de aproximadamente 1.000 millones de euros anuales, ¿no? Entonces, estos 1.000 millones de euros anuales en inversión en los últimos años está todavía bastante atrasado en relación a lo que se esperaba invertir en el periodo 2017-2021, que, como lo mostré, eran 12.000 millones de euros, ¿no? Y en asociaciones público-privadas se ha invertido 200 millones de euros, ¿no? Lo que también es muy, muy, muy lento, considerando la brecha. Y en lo que es infraestructura natural se invierte anualmente 8 millones de euros, ¿no? Que es muy poco. Las tarifas vienen recaudando a través de las empresas de agua un monto de inversión importante, ¿no? Para poder recuperar esa cobertura natural, esa cobertura vegetal, para mejorar la disponibilidad del agua, ¿no? Son 40 empresas de las 50 que ya van generando su fondo para conservar sus fuentes, y se prevé obtener, bueno, ya más o menos estamos cerca de los 154 millones de soles recaudados a través de un mecanismo que es el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Este mecanismo permite, a través de la tarifa de agua, cobrarle 1 sol o 2 soles a cada vivienda cada mes, para poder ser transferidos a las comunidades campesinas que con sus acciones contribuyen a regular el ciclo hídrico
a partir de conservar o restaurar los ecosistemas proveedores del agua, ¿no? Es importante ahora mencionarle el rol que tiene la SUNAS, ¿no?, en los contratos de asociación público-privado, ¿no? En los contratos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asume el rol concedente. Hay un concesionario que es el operador privado que va a financiar, construir, operar la infraestructura y también con la posibilidad de brindar el servicio, ya sea de manera directa o sea a través de la empresa prestadora. Un supervisor especializado en la fase constructiva y un regulador que tiene como función verificar, fiscalizar los niveles de calidad de los servicios, sea en agua potable, sea en recolección, sea en tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos contratos que se están trabajando en estos momentos. Son obras de cabecera, que es un trasvase para conducir el agua de la cuenca del Mantaro en la región andina hacia Lima, y el otro, la planta de tratamiento de aguas residuales en Madre de Dios, en la localidad de Puerto Maldonado. Y tenemos una APP en el lago Titicaca actualmente, ¿no?, que es un sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca, que permite tratar las aguas de la región Puno y evitar la contaminación por estas en el lago Titicaca, ¿no? Es una concesión cofinanciada donde el Ministerio de Vivienda asume la operación y el mantenimiento, la retribución por estos, y el concesionario se ocupa de hacer el diseño, financiamiento, construcción y la operación, ¿no? Tenemos en cartera 8.193 millones, ¿no?, en lo que es proyectos ya identificado de asociación público-privado, más o menos 2.000 millones de euros, un beneficio para 10 millones de personas, de los cuales 13 son consideradas cofinanciadas, una inversión conjunta entre tarifas pagadas por los usuarios por una parte y por otra parte recursos de tesoro público, ¿no? Y 5 APP son autofinanciadas, es decir, que son recuperadas solamente con la tarifa. Este es un vistazo de las principales plantas de tratamiento de aguas residuales y también propuestas de plantas desaladoras en el Perú. Tenemos desde las plantas de tratamiento en la región Cajamarca y también plantas de agua. Tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales en Chiclayo, en Trujillo, en Huaraz, ¿no?, en Cañete, en Chincha, en Huancayo, en Tarapoto, que es la región de San Martín. La de Puerto Maldonado es la que les mencioné. En la ciudad de Cusco también. Y tenemos desaladoras en Lima Norte y Lima Sur, ¿no?, sur de Lima, ¿no?, con los montos de inversión, ¿no?, previstos, el plazo y el año estimado de culminación. Estas son obras, muchas de ellas están en la fase de transacción, las que están con el color azul y las rojas en formulación, ¿no?, por la Agencia Promoción de la Inversión Privada, que es Proinversión. ¿Cuál es el esquema de financiamiento? Las asociaciones público-privadas pueden ser cofinanciadas o autofinanciadas, pueden ser iniciativas privadas, es decir, una entidad privada
presenta una iniciativa o una iniciativa estatal donde el propio Estado propone, ¿no? Y estas se pueden financiar solamente con tarifa, las autofinanciadas, o también con financiamiento de tesoro, que son las cofinanciadas, ¿no? Y retribuye la inversión por una parte y por otra parte retribuye la operación y mantenimiento. Por lo general, la retribución a la inversión se da con financiamiento público de tesoro y el financiamiento y mantenimiento por tarifas constituyendo un fideicomiso. De esta forma, el Ministerio de Vivienda retribuye al concesionario por el servicio de construcción, ¿no? Y la empresa prestadora, a través de las tarifas aprobadas por la SUNAS, retribuye al concesionario por la operación y mantenimiento, ¿no? Estas tarifas son cobradas a los usuarios, ¿no? Por los niveles de servicio que se van a brindar, ¿no? Evidentemente que la afectación del COVID va generando un impacto importante en el financiamiento y de pronto tenga que variarse un poco la composición y seguramente hacer un mejor esquema financiero, considerando que parte de la retribución de la operación y mantenimiento, que era antes con tarifa, debiera ser ahora cofinanciadas, ¿no? Con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, es importante mencionar que el impacto del cambio climático afecta de manera distinta, ya lo mencionó Fran Rojas, inclusive entre una misma cuenca. Este es un ejemplo del trabajo que la SUNAS viene realizando a través de sus 24 oficinas desconcentradas en cada una de las cuencas del país. Por ejemplo, la cuenca Quirós en la región Piura, donde se observa que en la parte alta se esperan niveles mayores de precipitación y en la parte baja más bien se espera una disminución, con una cuantificación inclusive de la pérdida hídrica, ¿no? Y el porcentaje de prestadores, en este caso prestadores rurales y municipalidades de pequeñas ciudades que se verían afectadas en términos de reducción de la continuidad del servicio, ¿no? Observamos que el 15% de los prestadores en la parte baja perderían entre el 66 y 99% de la disponibilidad hídrica, lo cual es demasiado, ¿no? Y en el caso de Lima, Lima es un desierto y que está año a año efectivamente haciendo las previsiones de precipitación, porque cerca del 60% del agua que llega para Lima se trasvasa de la vertiente del Atlántico. O sea, Lima queda en el Pacífico y el 60% tenemos que trasvasarlo del Atlántico, ¿no? De la región Junín, básicamente de la cabecera de la cuenca del Mantaro. Y es importante también mencionar que esta pregunta de cómo abordar el cambio climático es una pregunta que siempre nos ha llevado, tradicionalmente nos ha llevado a preferir infraestructura gris, a grandes obras de infraestructura, grandes trasvases, grandes represas, inclusive con la dicotomía entre desalar o trasvasar. Pero poco nos hemos ocupado de la gestión de los ecosistemas y de la gestión de los acuíferos y también de la gestión de demanda en Lima. Si bien es cierto, ha habido señales tarifarias interesantes, Lima ha venido recuperando a través de la tarifa el costo del servicio. Lo cierto es que todavía en la época de verano, que es la época de escorrentía, la época de lluvias, perdemos al año la mitad del consumo que hace Lima en un año, ¿no? Y
Por ello es que siempre cualquier solución debe considerar la resiliencia de estas y la gestión de los ecosistemas, ¿no? Observamos la parte alta de la cuenca de Lima, requiere un proceso de mejora de la cobertura vegetal para poder ir regulando el agua en época de estiaje, para que las plantas de sedapal, tarjea o la planta huachipa puedan contar con agua en el río para ser captada un mayor número de meses en el año sin tener que usar las represas existentes, toda vez que no necesariamente llueve donde llovía antes. Y lo otro es que la capacidad de represamiento se va perdiendo justamente por la mayor sedimentación como consecuencia de no trabajar la infraestructura natural a través de una mejor cobertura vegetal, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván Lusic, presidente ejecutivo de SUNAS, por este exhaustivo repaso a través del sector de saneamiento en el Perú, con ese papel imprescindible de SUNAS como regulador de los servicios de saneamiento. Voy a repasar algunos de los datos que nos ofrecía el señor Lusic. En primer lugar, esas brechas que se mantienen aún en el acceso a los servicios de saneamiento. Daba una cifra de unos 28.000 millones de euros como la necesidad de inversión para lograr agua y saneamiento de calidad. Veíamos gráficas también del ritmo inversor en la última década, sin duda relevante, pero aún insuficiente para hacer frente a estas necesidades. Y repasaba también el señor Lusic los proyectos de participación público-privada que está promoviendo SUNAS, el ejemplo conocido del lago Titicaca, y también otros proyectos en cartera por valor de unos 2.000 millones de euros, 18 proyectos que beneficiarán a 10 millones de personas. Repasábamos también los esquemas de financiación de esos proyectos de colaboración público-privada, que probablemente se tengan que ver modificados por el impacto de la COVID en la salud, en la sostenibilidad de las empresas prestadoras de servicios. Y finalmente, ese enfoque sobre cómo abordar el cambio climático en una zona tan desértica como puede ser Lima, y la necesidad de apostar por inversiones resilientes. Señor Lusic, como decía, muchísimas gracias por esta brillante exposición y le esperamos en la ronda de preguntas. Y pasamos ya a nuestra siguiente invitada. Tenemos con nosotros a María de los Ángeles Mendieta. María de los Ángeles cuenta con una extensa trayectoria profesional en la administración pública mexicana. Ha trabajado en la CONAGUA, en la Comisión Nacional del Agua, contribuyendo en áreas de planeación estratégica, calidad y reingeniería de procesos. Actualmente participa en la estructuración del portfolio de inversiones en infraestructura hidráulica del país, así como en funciones de gestión de proyectos de inversión y alternativas de financiación. Ha sido evaluadora en el panel de expertos del programa Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto del Instituto Nacional del Emprendedor en 2016 y 2017, y también es articulista regular con contenidos sobre temas de agua, infraestructura, energía y sostenibilidad. María de los Ángeles Mendieta, bienvenida a Investagua, y cuando quiera, pues es su turno para hablar de esos planes y programas de inversión en México. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a ti, a todo tu equipo, por el gran esfuerzo que están haciendo para realizar este foro.
y por la oportunidad que me dan pues para compartir con ustedes algunos de los proyectos que se llevan a cabo en México. Estaré compartiendo mi pantalla. Bien, voy a comenzar dando algunos datos de México. Voy a comenzar hablando del contexto general de los recursos hídricos, de algunos proyectos prioritarios que se van a llevar a cabo bajo el esquema de asociación público-privada, los cuales sin dudas representan una muy buena oportunidad de inversión, tanto en construcción como en tecnología relacionada con el agua, pero también en servicios de consultoría. Quiero comentarles que la República Mexicana, justamente por su ubicación geográfica, está a la altura de la franja de los grandes desiertos. Eso nos hace que la parte norte y centro prevalezca un clima desértico y semiárido y árido, perdón. Asimismo, por estar entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, comúnmente recibe huracanes, ciclones y está expuesto todo el tiempo a fenómenos hidrometeorológicos extremos que nos causan inundaciones. Asimismo, pues de igual manera, los recursos hídricos están distribuidos de una manera muy heterogénea. México cuenta con 653 acuíferos, 5 de ellos ya están sobreexplotados. La disponibilidad per cápita de agua renovable es de 3.586 metros cúbicos por año. Esto es particularmente alarmante y preocupante, ya que apenas en 2018 contábamos con 4.288 metros cúbicos por habitante al año. Asimismo, pues encontramos aquí una paradoja del agua. Vemos que en las regiones del sur-sureste se cuenta con 2/3 partes del agua renovable del país. En estas regiones habita una quinta parte de la población que aporta el 17% del PIB nacional. Y por su parte, en las regiones del norte, centro y noroeste, se cuenta únicamente con la tercera parte del agua renovable del país. Ahí habita el 77% de la población y aquí se produce el 83% del Producto Interno Bruto. De esta forma, bueno, pues encontramos que el recurso disponible en las regiones del sureste es casi 5 veces mayor que el anterior. El agua que tenemos concesionada actualmente es de 89.351 millones de metros cúbicos al año. Este se divide en los usos agropecuarios, que es el que mayor consume el 75.8% del volumen concesionado. Le sigue el uso público, el industrial y después el de termoeléctricas para la generación de energía eléctrica. Con respecto al manejo y gestión del agua, este está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA. Esta institución fue creada en 1989. Ya anteriormente habían surgido otras instancias que se dedicaron a la construcción de infraestructura, sobre todo para abastecimiento de agua y saneamiento, así como para el desarrollo de grandes áreas de riego. La CONAGUA tiene 4 objetivos principales para satisfacer las demandas de más de 128 millones de mexicanos. Estos se relacionan con la administración ordenada del agua, la vigilancia y la protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, tanto por sequías como por inundaciones. También a la construcción y al mantenimiento de infraestructura, y como todos sabemos, el agua abarca pues todos los aspectos de la vida, y es por ello que cualquier proyecto hídrico para ser socialmente válido debe atender la salud y el bienestar, debe atender la educación, el combate a la pobreza, al hambre y a la desigualdad, y también muy importante, la conservación del medio ambiente. También CONAGUA se encarga de entregar el agua en bloque a los agricultores y a los organismos públicos, que son los encargados de prestar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a la población. En cuanto a los organismos operadores, les puedo decir que en México existen más de 3.500.
Las diferencias entre los organismos operadores son verdaderamente abismales. Cada uno enfrenta circunstancias geográficas, políticas y sociales muy, muy distintas. En algunos, pues las eficiencias técnicas, comerciales y financieras son motivo de orgullo, pero en muchos otros casos se requiere de bastante trabajo para su mejora y para su desarrollo integral. Sin duda, pues llevar a cabo esta tarea no es nada sencillo. Todos los organismos tienen retos sumamente complejos, desde mejorar su facturación y cobro hasta buscar nuevas fuentes de abastecimiento o prevención, adaptación y mitigación del cambio climático. Me voy a detener un momento aquí para hacer referencia a la pandemia del COVID-19, que todavía nos está pues afectando a nivel mundial, que todos estamos padeciendo. Como ya lo han mencionado los panelistas, bueno, pues esta pandemia vino a desnudarnos sobre todas las áreas de oportunidad, sobre todas las deficiencias que tenemos en alimentación, en salud, pero también en servicios básicos para la población. Un elemento fundamental para enfrentar la pandemia es el agua potable. Esto es esencial para cumplir con las medidas de limpieza e higiene que la población necesita para proteger su salud. Sin embargo, bueno, pues la inequidad en el acceso a los servicios se ha profundizado. El impacto de la crisis principalmente ha afectado a las personas más vulnerables y en México pues se ha trabajado de manera continua y coordinada para tratar de llevar esta agua a las zonas más vulnerables y a los hospitales. Esto, bueno, pues se ha podido lograr a través de el abasto de agua potable, a través de carros pipa y de plantas potabilizadoras portátiles. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS, en el corto plazo se prevén varias consecuencias por COVID-19 para los organismos operadores. Entre ellas, un descenso en la recaudación, un incremento en la cartera vencida, un incremento también en el endeudamiento con proveedores y con los servicios públicos, lo que pone en riesgo es que se siga prestando el servicio. También una reducción de la plantilla laboral, tanto por ser población vulnerable, pero también por no contar con los suficientes recursos para cubrir sus sueldos. Otro importante consecuencia va a ser el deterioro de la infraestructura existente y la falta de inversiones para ampliar coberturas. Bien, pasando a otros temas, les voy a comentar sobre la cartera de proyectos del gobierno federal. La cartera actual está compuesta por 715 proyectos con un horizonte de inversión 2021-2024. Únicamente para el año 2021 contamos con 41 proyectos activos ya en ejecución y con un presupuesto autorizado de 403 millones de euros. Estas inversiones se están llevando a cabo en 16 entidades de la República. Más del 40% de estos fondos se están utilizando para el subsector de agua potable y saneamiento. Una tercera parte se considera para proyectos de riego, como presas, bordos, modernización de distritos de riego y de temporal tecnificado. Y alrededor del 20% de las inversiones se destina para el control de inundaciones. Esto es bien importante, como ya les mencioné, en México está permanentemente expuesto a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Asimismo, tenemos inversiones en estudios que son las menos, pero aquí hay algunos muy interesantes, pues estos estudios hay algunos que se abocan al aprovechamiento de corrientes y caídas de agua de la infraestructura de Conagua para generar energía eléctrica y de esta manera pues ser infraestructuras autosostenibles. Aquí vamos a llamar la atención en 11 proyectos de inversión que son prioritarios para el gobierno mexicano.
7 de ellos ya se encuentran en ejecución y por lo tanto me voy a enfocar en los 4 que están próximos a iniciar y que seguramente van a ser de su interés, pues estos se van a llevar a cabo a través de un esquema de asociación público-privada. En estos proyectos son 2 plantas desaladoras y 2 proyectos para el manejo integral de la gestión del agua, los conocemos como MIX. Estas desaladoras se van a construir en el estado de Baja California Sur, uno de los más áridos del país. Cobra mucha importancia porque el estado de Baja California Sur no dispone de ríos o de otras fuentes de agua, entonces la desalación es una fuente alternativa. Ya existe en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, una planta desaladora que se construyó en 2006. Esa se construyó bajo un esquema de BOT, Design, Construction, Design, Building, Operation and Transfer. Ese está en operación actualmente y de manera complementaria se va a construir la segunda planta desalinizadora. Esta planta desalinizadora, su objetivo es cubrir el déficit actual de la demanda de agua para usos domésticos y no domésticos. El proyecto considera una inversión de poco más de 49 millones de euros. El contrato de APP va a ser a 25 años, 2 para la construcción y 23 para la operación. Esta planta está diseñada o se va a diseñar para producir 250 litros por segundo de agua desalada y su tren de tratamiento es a ósmosis inversa. Este proyecto está amalgamado o va de la mano con otro que es el de mejora integral de la gestión. Este consiste en la modernización, en el reequipamiento, la mejora administrativa y operativa del organismo operador de Los Cabos. La duración del contrato en este caso es de 20 años y la inversión total se estima en poco más de 26 millones de euros. Este proyecto, tanto el de la desalinizadora como el del MIC, fueron licitados ya este año y se espera el fallo para mayo y asimismo iniciar tanto con el contrato como con la construcción en el mismo mes de mayo de este año. Enseguida les voy a presentar la planta desalinizadora de La Paz. Este proyecto también es un tren de tratamiento a ósmosis inversa. Consiste en el diseño, construcción y equipamiento y operación y mantenimiento de una planta desaladora para producir 200 litros por segundo. Este proyecto tiene el objetivo de cubrir el actual déficit en la demanda de agua para uso doméstico y es extremadamente relevante, pues se estima que dentro de 5 años el único acuífero de la región ya esté agotado. La duración del contrato de APP es por 20 años. La inversión total es por alrededor de 35 millones de euros. Y al igual que la planta desalinizadora de Los Cabos, este también está amalgamado con el proyecto para la mejora integral de la gestión de La Paz. Es importante mencionar que tienen que ir de la mano. Se están licitando por separado, sin embargo, sí tienen que ir en paralelo, tienen que ir de la mano, porque no tendría ningún sentido tener una nueva fuente de abastecimiento de agua cuando seguimos perdiendo agua por las fugas o cuando la eficiencia de nuestro organismo operador no es la óptima, ¿no? Este tiene un componente fijo para la inversión, operación y el mantenimiento, más un factor variable que se basa en el volumen de agua potable producido, así como en subvenciones federales. De estos 2 proyectos, especialmente el de la planta desalinizadora, se está avanzando en los estudios de preinversión y se estima que concluyan en septiembre de este año. Con las acciones del MIC se pretenden recuperar los caudales de agua potable
que actualmente se pierden en fugas y que se consideran en más o menos un 40%. Asimismo, se pretende regular el consumo a través de tarifas, reducir los costos de operación y mejorar la medición, facturación y cobro del servicio. En este caso, la duración del contrato va a ser de 10 años y su inversión es por 16.8 millones de euros. Aquí la buena noticia es que las dos licitaciones, tanto de la planta desalinizadora como del MIC, se van a sacar en el tercer trimestre de este año. Entonces es muy, muy interesante que estén al pendiente de estos dos proyectos. Si ustedes requieren, en México tenemos un portafolio muy extenso de proyectos, como ya se los mencioné, más de 700. Solamente tenemos este año presupuesto para 41, sin embargo, alrededor de unos 100 ya están listos para iniciar. Ustedes pueden consultar todos estos proyectos en dos plataformas. La primera en Proyectos México, en donde van a encontrar todos aquellos que se están realizando a través de una asociación público-privada. No nada más del sector hídrico, también ahí van a encontrar infraestructura carretera, hospitalaria, etcétera. Entonces, sería muy interesante que ustedes visiten esta página, está disponible tanto en inglés como en español. Y el otro sitio es el sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este sitio también es muy interesante. Aquí van a encontrar absolutamente todas las inversiones que se están llevando a cabo y que están tanto a nivel de planeación, de idea, como en ejecución, programas de mantenimiento, programas de rehabilitación también que lleva el gobierno federal. Aquí me quiero detener porque es importante que ustedes observen que en estos cuadros de diálogo pueden buscar el proyecto que a ustedes les interese. En el caso de proyectos de agua, aquí en ramo corresponde el 16, que es Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en unidad se refiere a la unidad normativa, que en este caso es la Comisión Nacional del Agua. Y posteriormente ustedes pueden ver la entidad federativa que les interesa o todas las entidades federativas, todo el país. Le dan clic en buscar y lo que va a hacer es que les va a generar una base de datos en una hoja de Excel, en donde ustedes van a poder ver los datos económicos, los datos financieros, los datos técnicos, los datos legales y los datos ambientales de cada proyecto. Así como los documentos, por ejemplo, los análisis costos-beneficio en las versiones públicas y otros documentos de los proyectos. Esto también es muy interesante porque ustedes pueden ir viendo, ir mirando cómo es que se van a desarrollar las inversiones y cuál pudiera ser de su interés. También les quiero comentar que, bueno, el proceso para que los proyectos entren aquí y se les asigne presupuesto es un tanto largo, un tanto burocrático. Aquí ustedes observan dos cuadros de diálogo, uno que se llama números de solicitud y otro que es clave de cartera. Cuando todas las dependencias y entidades de la administración pública registramos un proyecto en este sitio web, en este sistema de la Secretaría de Hacienda, se asigna un número de solicitud. A medida que el proyecto avanza en los estudios de preinversión, en todas sus factibilidades, entonces se hace un análisis y se le asigna la clave de cartera. En ese momento, el proyecto está listo para concursar por presupuesto. Aquí, de manera resumida, les esquematizo cuál sería el proceso que se hace internamente a nivel gobierno. Desde que las dependencias y entidades se solicita el registro, la Secretaría de Hacienda hace el análisis. Si el análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia o fichas técnicas, dependiendo del monto de inversión del proyecto, cumple con los requisitos, si no los cumple, los rechaza, los devuelve y la dependencia tiene que volver a reiniciar el proceso. Pero en caso de que sí cumpla, asigna esta clave de cartera a 11 dígitos e inicia el proceso para asignación presupuestal
que esa es otra historia. El proyecto ya está listo, pero a nivel gobierno y a nivel sector se hace una prelación de proyectos y se les va asignando el recurso. Esto es muy importante porque muchos proyectos se quedan rezagados justamente porque los recursos públicos son insuficientes. De ahí también la importancia de abrir las inversiones a otras fuentes de financiamiento. Para quienes estén interesados en ir a México a invertir, es muy conveniente que conozcan estas 3 leyes con sus respectivos reglamentos. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En estas ustedes van a encontrar absolutamente toda la norma y requisitos, así como procedimientos que van a requerir para invertir en México, ya sea vendiendo su tecnología o en servicios de consultoría o también de construcción, así como la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esta también es muy, muy importante que la conozcan con su reglamento. Sí, en México estamos en una apertura para las asociaciones público-privadas. Ya tenemos algunas experiencias, todas ellas muy buenas. Y aquí también me gustaría hacer hincapié en que regularmente se acercan preguntando cuáles son las necesidades que tú tienes para cubrir. Y de esa manera los proveedores ven en dónde pueden encajar o cómo pueden ayudar. Pero algo que casi no es conocido en México y que sería muy importante es lo que se llaman las propuestas no solicitadas, que son propuestas que hace el privado. El privado detecta una necesidad y hace una propuesta al gobierno. En este sentido, la dependencia, en este caso la Comisión Nacional del Agua, que es la que tiene la atribución en la infraestructura hidráulica, recibe la propuesta no solicitada, la analiza y si esa propuesta es aceptada, entonces el proponente tiene una ventaja durante la licitación del proyecto. En caso de que no resulte seleccionado, se le cubren todos los costos que erogó por haber generado ese proyecto y en todos los que haya incurrido generalmente. Esto es muy, muy importante porque muchas veces nosotros en el gobierno no tenemos puntualmente detectadas qué tantas necesidades o muy específicas que existan en determinadas regiones. Aquí les dejo también la liga en donde las pueden consultar. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Javier, muchísimas gracias. Dejo mi correo por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Si ustedes se quieren acercar a México, pueden hacerlo a través de la Comisión Nacional del Agua o a través de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS. Ellos los pueden conectar con todos los organismos operadores del país. Muchas gracias. Pues doña María de los Ángeles Mendieta, muchísimas gracias por esta presentación tan completa y tan orientada a lo que estamos buscando en este evento, de las necesidades de inversión y la forma de financiar esos proyectos. Rescato algunas ideas. Me ha llamado los datos que ha dado sobre el impacto de la pandemia con el incremento del 30% en la demanda de agua, pero la disminución del 50% en la recaudación, sin duda muy, muy relevante. También esos proyectos que se están llevando a cabo actualmente, 41 proyectos activos en 2021, con un presupuesto de 400 millones de euros, un 40% para agua potable y saneamiento, y ha destacado la señora Mendieta algunos de esos proyectos prioritarios en ámbitos como la desalación, con la desaladora de Los Cabos o la desaladora de La Paz. También ha incidido en la apuesta de México por las asociaciones público-privadas y muy destacable también esa figura de las propuestas no solicitadas
que pueden dar ventajas a los proponentes a la hora de una licitación. Como decía, muchas gracias, señora Mendieta, y si les parece, bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Nos hemos ajustado muy bien al tiempo previsto, pero a mí me gustaría incidir con nuestros invitados en algunas cuestiones. Y la primera es una pregunta abierta para todos ellos. Todos ellos han hablado de las brechas que quedan por cerrar en el acceso al agua y al saneamiento. Quería conocer su opinión sobre cómo puede afectar el impacto de la COVID a la hora de lograr estos objetivos. Sabemos también que tenemos una hoja de ruta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Franz, Iván, María de los Ángeles, ¿cómo creen que este impacto de la COVID en la economía, en la sociedad, en todo tipo de programas de inversión pública puede afectar a la hora de que la región latinoamericana, y en concreto Perú y México en este caso, puedan alcanzar los objetivos de acceso pleno a agua y saneamiento? Franz, si te parece, empezamos por ti. Gracias, Alejandro. Bueno, sin duda que la pandemia ha tenido unos efectos muy importantes en la región, ¿no? A nivel de PIB, en promedio, hay un descenso entre el 7 y el 8%, según cálculos de la CEPAL, con algunos países donde el descenso ha sido más de 15%, ¿no? Entonces, y si bien este año se proyecta de que varias de las economías van a estar en números positivos, incluso con valores altos, ese es un efecto rebote, pero que no necesariamente se traduce en servicios esenciales como este, ¿no? Entonces, y sin duda creemos, nosotros siempre mencionamos, y no es simplemente discursivo, que el agua se encuentra al centro del desarrollo sostenible. Y claramente tiene que ver con su interrelación con los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible en temas de salud, en temas de ciudades sostenibles, de adaptación climática, de contribución a las energías renovables, inclusive de manera tal vez menos directa, pero igual importante en temas de equidad de género, porque sabemos quiénes son las personas que van a cargar el agua cuando no existe, que en muchos casos son las niñas y que por lo tanto postergan su educación porque dejan de ir a la escuela porque tienen que ir a cargar el agua, y otros. Entonces vemos que sin duda la falta de acceso tiene un impacto muy importante. No tenemos en América Latina un impacto de lo que es la falta de servicios WASH o de agua y saneamiento en la región. Sí entendemos de que hay algunos estudios en otras regiones que denotan que será muy considerable. Por lo tanto, más que pensar en cuál es el costo económico en agua y saneamiento derivado de la pandemia, debemos pensar en la reactivación. Y por eso nuestro énfasis en incidir en las políticas públicas de los países donde en la agenda social no solamente esté el tema de salud, que ahora vemos que están muy concentrados y es justificable en términos de apoyar con equipamientos, con mayor a los hospitales, a las clínicas, en la vacunación, en los CTIs, en camas y todo que va vinculado también al personal, sino creemos que es muy importante también apoyar el agua y el saneamiento, por lo que tú decías, porque hay una gran cantidad todavía de latinoamericanos y latinoamericanas que no tienen el acceso ni siquiera básico y esencial, y por lo tanto están expuestos a una pandemia que en muchos casos es mortal. Por lo tanto, reafirmamos la importancia y obviamente que ojalá eso se vea también traducido en los presupuestos de los gobiernos. De nuestro lado, como decía, como una de las multilaterales, tenemos instrumentos como esta facilidad de liquidez para reactivar a las empresas. También hemos destinado más de 8.000 millones a los países en atender con medidas contracíclicas, que por supuesto también pueden incluir agua y saneamiento, pero creemos que todavía podemos hacer más. Quedo por ahí. Gracias, Franz. Iván, desde el regulador peruano, SUNAS. Gracias. Bueno, en el cortísimo plazo hay una afectación
por la caída de los ingresos y del empleo y todo lo que el COVID está golpeando. Por tanto, la tarifa ya no podrá recuperar con la misma facilidad la operación y mantenimiento de los próximos proyectos de APPs, ¿no? No obstante, en tanto podamos inmunizar a la población de manera rápida, el Perú tiene la posibilidad de una recuperación rápida también, toda vez que muestra los menores ratios de endeudamiento. Y lo otro ya va a depender de la política económica. La política económica, si digamos se concentra en generar valor a partir de estas buenas condiciones macroeconómicas que tiene el Perú, entonces no generaría un atraso mayor al cierre de brechas, sino al contrario, el cierre de brechas podría ser mucho más agresivo, considerando además que la población y la sociedad en su conjunto entiende revertir la mirada de la política económica hacia los servicios públicos esenciales, ¿no? Dentro de los cuales está, por supuesto, el agua potable y saneamiento. Desde esa perspectiva, yo creo que la clave es la inmunización por el tema del COVID. Luego de eso, tenemos muy buenas condiciones como para acelerar el proceso de cierre de brechas. Muchas gracias, Iván. Muy relevante esto que comentas, que yo creo que es algo que se ha extendido unánimemente en todo el mundo, ese valor nuevo valor que le estamos dando todos al agua y el saneamiento, que ha sido la primera barrera en este caso frente al coronavirus y como dices, es muy posible que haya un efecto rebote con la recuperación por el cual se ponga incluso de forma más prioritaria la atención en estos servicios. María de los Ángeles, ¿cuál es tu opinión desde México? Bueno, pues sin duda ya las consecuencias por la COVID-19 ya se están viendo, como lo mencionaba, una baja muy importante en la recaudación, lo cual nos va a afectar el mantenimiento de la infraestructura y también las inversiones, ¿no? Creo que aquí México tendrá que aperturar su visión para compartir con otras fuentes de financiamiento, con capital privado, pero también tendrá que acompañar a estos organismos operadores a no dejarlos solos, porque ellos inciden de manera directa en la calidad de vida de la población. Entonces es vital que se les acompañe, que se les apoye, que se les rescate para continuar con el servicio de agua potable, drenaje y también saneamiento. Ahora, por otra parte, como algo positivo de la COVID, ¿no? Que a lo mejor es muy difícil, pero esta situación también nos puede aperturar una puerta para acelerar justamente nuestras inversiones en agua, nuestra gestión integral del agua, a generar un poco de mayor conciencia en cuanto al cuidado ambiental, en cuanto a la necesidad de reutilizar el agua. En México únicamente tratamos el 63% de las aguas colectadas, y subrayo colectadas. Eso significa que no se está aprovechando toda esta agua, no se están haciendo intercambios para agua de riego, lo cual nos rescataría volúmenes muy importantes, pues en lugar de estar mandando agua potable para riego, podríamos intercambiar, ¿no? Y aprovechar otras fuentes. Podríamos también utilizar tecnologías para esta recuperación de acuíferos. Entonces, creo que ahí el gobierno mexicano sí tendrá que replantear su estrategia económica para el próximo año. Particularmente me gustaría mucho que se incrementaran las inversiones en proyectos de agua, que se incrementara esta cobertura y que se acelerara esta agenda que tenemos con los ODS para que todo el mundo tenga acceso al agua potable y saneamiento.
Muchas gracias, María de los Ángeles. Si les parece, vamos a hacer la última cuestión, la última ronda, y me gustaría que fuera, lo han mencionado varios de ustedes, sobre seguridad hídrica y también relacionada con otro de los grandes retos que vive nuestra generación, que es, por supuesto, el del cambio climático. Evidentemente, estamos hablando de cómo afrontar esta pandemia que estamos viviendo, pero sin duda, de cara a las próximas décadas, una de las necesidades más importantes es adaptar nuestros sistemas de abastecimiento de agua, de saneamiento, a las consecuencias del cambio climático e incrementar la resiliencia ante los fenómenos y consecuencias que pueda tener. Me gustaría saber su opinión sobre cuáles deben ser esas medidas que la región latinoamericana y los países como Perú y México deben tomar para adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio climático. Hans. Gracias, Alejandro. Sin duda, yo creo que tienen que haber varias medidas, más allá de las medidas estructurales. Yo creo que hay que enfocar mucho sobre el tema de eficiencia. Eficiencia por los datos que mencionaban, cuando tenemos pérdidas, no solamente en agua potable, también tenemos en temas de gestión de riego muy importantes, ¿no? Hablamos de pérdidas de agua del orden del 40%, si hablamos de riego, probablemente estamos del orden de un 60% por falta de canales revestidos y otros. Entonces, en la medida en que retomemos, y tú mencionabas muy bien, el valor del agua, o este nuevo concepto, el valor del agua, justo en este año que el informe mundial apunta en ese sentido, creo que es importante revalorizar su conservación y su aprovechamiento. Entonces, una serie de medidas que tengan que ver, por ejemplo, del lado de la gestión de la demanda en servicios de agua y saneamiento nos parece fundamental, y eso va muy ligado a los temas de transformación digital que ayuden a un manejo más eficiente del agua. Un segundo elemento tiene que ver con estas soluciones basadas en la naturaleza, que hagan mucho más amigable el manejo, no solamente en términos de agua, de riego, sino también de control de inundaciones. Y cuando hablamos de soluciones, no solamente es infraestructura, son instrumentos, mecanismos como los que mencionaba Iván, de los pagos por servicios ecosistémicos, los fondos de agua y otros que se están dando en la región para entender y comprender mejor sobre su importancia. Y creo que finalmente que las medidas estructurales deben ir también de la mano con medidas no estructurales. Una agenda pendiente que tiene la región es la falta de información hidrometeorológica confiable, por ejemplo, para tomar decisiones predictivas, para el manejo de escenarios, para poder generar esa resiliencia, pues es importante tener una base confiable de información hidrometeorológica. Yo creo que esa es una asignatura pendiente en la región. Iván, nos hablabas en tu presentación de la necesidad de apostar por inversiones resilientes. ¿Algo que añadir en este tema? Y por supuesto, desde la política pública tenemos que implementar el enfoque territorial en el diseño de la política pública. Esto es clave porque cuando miramos las ciudades, las miramos sin querer conectarla al campo. Los ámbitos urbanos están desconectados del ámbito rural, cuando más bien a través del agua lo que es real es la conexión. Entonces, como una primera medida, creo yo, importante, es incorporar, o sea, ampliar el sistema de abastecimiento de agua potable, ampliarlo incorporando los ecosistemas proveedores de agua. Cuando uno financia un proyecto de agua potable o un proyecto de conducción de agua, no considera el presupuesto vinculado a la fuente del agua, ¿no es cierto? Y al entorno sobre el cual se provee el recurso. Y en ese entorno, además de
de aspectos naturales, hay muchos aspectos sociales fundamentales. O sea, muchas veces la población que contribuye a proveer el agua para las ciudades no tiene saneamiento digno, no tiene agua potable. Entonces la mirada cambió, pero esa mirada debemos incorporarla en el quehacer de la política pública. No podemos segmentar lo urbano y lo rural. Para todo proyecto de agua potable y saneamiento debemos considerar esa mirada territorial y esa relación campo-ciudad. Es por eso que los mecanismos es quizás un fondo semilla todavía muy pequeño de transferencia de recursos desde la ciudad hacia el campo, pero esto debe permitir apalancar otros recursos también vinculados a otros usos, como por ejemplo el energético y el riego. O sea, en la medida que esto pueda incorporarse, vamos a poder lograr una gestión realmente integrada de los recursos hídricos y adaptarnos de mejor forma a la variabilidad climática, porque esto se hace con tecnología, evidentemente, pero la tecnología la maneja el hombre y el hombre organizado en un territorio y haciendo gestión de sus recursos. Entonces yo creo que este es un reto para la política pública del sector de agua potable y saneamiento y también para las políticas públicas en general para no mirar de manera tan sectorial la problemática del agua. Gracias, Iván. María de los Ángeles. Bueno, pues yo únicamente agregaría a lo que ya han comentado Franz e Iván, que sí es necesario tener un concepto de integralidad en la gestión del agua, tanto donde yo pondría en primer lugar al medio ambiente como el usuario número uno y el que nos produce el agua. También el reuso del agua, que es sumamente importante, las eficiencias para el riego, al margen de, bueno, pues las coberturas de agua potable, ¿no? Y de todas estas acciones estructurales, pues las no estructurales, que son sumamente importantes. Además, también creo que en el caso de México es de vital importancia un ordenamiento territorial, ya que los asentamientos urbanos, sobre todo urbanos irregulares, nos traen graves problemas y consecuencias en cuanto a las coberturas de agua, a la contaminación también de los recursos hídricos. Por otra parte, la reforestación. Nosotros también, muchas regiones, por ejemplo, Ciudad Juárez, Chihuahua, es una ciudad que en los últimos años ha presentado muy graves inundaciones, pero esto se debe también a la deforestación de la sierra. Entonces, eso es en muchos otros lugares. En la cuenca del Valle de México, bueno, pues ya sufrimos de un estrés hídrico sumamente importante. Entonces, sí es necesario hacer una gestión integral con gobernanza, gobernabilidad, que involucre el sector hídrico, pero también el sector económico, el sector ambiental, la infraestructura y, por supuesto, el financiamiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Franz Rojas, coordinador de la Agenda de Agua de CAF, Iván Lusic, presidente ejecutivo de SUNASI, María de los Ángeles Mendieta, maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, por acompañarnos en esta sesión inaugural de la Agenda Latinoamericana de Investagua. La verdad es que ha sido un placer conocer con ustedes la situación de la región latinoamericana, el impacto de la pandemia, los planes y programas de inversión y finalmente este pequeño debate también sobre la adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos en Investagua y mucha suerte con sus trabajos que redundarán en el bienestar de los ciudadanos latinoamericanos.